Bienvenidos a esta nueva oportunidad que el Señor nos permite compartir para la gloria de su nombre. Les invito a ponerse en pie para adorarle con nuestro primer cántico. Cantemos todos este cántico tan conocido, Sublime Gracia.
Gracias, Padre, porque nos muestras de tu amor, tu misericordia y tu bondad. Todo esto, Señor, en Cristo. Tu gracia reflejada en Cristo, Señor, nuestra única salvación. Nuestro Dios que se encarnó para mostrarnos el camino, la verdad y la vida, Señor. Todo esto en la persona de Cristo, a quien podemos acudir confiadamente como expresa tu palabra, postrándonos ante Él, inclinando nuestro rostro, nuestra vida, nuestro corazón, porque Él lo hizo todo, Señor, por nosotros. Y nosotros simplemente fuimos los culpables. Te adoramos por todo esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Cantemos de este cántico que menciona ese lugar que esperamos todos llegar por la fe en Cristo, pero considerando siempre que este lugar es Él. Él es nuestra ciudad, nuestra llegada. Ciudad de Dios. Cantemos.
de Dios es flor. Nuestro Dios, Él es la luz y nuestra verdad. Cantemos nuestro Dios todos juntos. Resucitado, muerte y tinieblas Él ha derrotado. En su gran triunfo inicia la nueva creación. ¿Quién es el Rey que magno regresa? Fiel verdadero, el Alfa y Omega. La gloria de su justicia no acabará. Es nuestro Dios, el soberano, suya es la gloria y la salvación. Es nuestro Dios, hombre exaltado, digno de honra y eterno loor. Oremos, hermanos. Una vez más, Padre, te damos gracias porque nos permites deleitarnos con tus cánticos, estas melodías que tienen sentido con la letra, que infunde tu honor, tu gloria, tu honra.
porque la música sin melodía o sin tu palabra escrita, Señor, en ella es simplemente nada, es algo que retiñe nada más. Te damos gracias por este tiempo, Señor. También te damos gracias que nos permites compartir lo que tú nos das, de las bendiciones que tú nos das día a día en nuestro trabajo, en lo que tú nos has puesto, Señor, en el día a día, para poderte orar por medio de los cánticos, por medio de las ofrendas, por medio de nuestra vida, Señor. Ayúdanos también a poder, Señor, dirigir bien nuestras finanzas para poder honrar tu nombre por medio de las ofrendas, Señor, que tú has designado en nuestra vida. Y de esta manera poder pues, cumplir tu voluntad y ser parte de tu reino, Señor. Te damos gracias en este tiempo. Amén. Gracias Moisés y Exxon por dirigirnos en la alabanza hoy. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 23. Hoy iniciamos el estudio de un nuevo capítulo. Estamos por terminar el libro de Lucas, solo nos queda capítulo 23 y capítulo 24. Y después de varios años estamos terminando este grandioso evangelio de Lucas, el tercer evangelio. El doctor que escribe a Teófilo, a quien le dedica este libro, él guiado y dirigido por el Espíritu Santo, buscó hacer una diligencia, un escrutinio de los eventos acerca de Jesús desde su nacimiento, su ministerio y la semana de la pasión. Y esto es lo que tenemos aquí. Ahora estamos en la semana de la pasión, específicamente estamos en el día viernes y vamos hoy a pasar de la madrugada del día viernes a la mañana.
del día viernes, cuando los judíos deciden llevar a Jesús a Pilato, pensando que habían conseguido al final una declaración de los propios labios de Jesús con la cual podían juzgarle y justificar su asesinato de parte del Imperio Romano. Al menos este habría sido su plan. Noten lo que dice el capítulo 23. Después de que ellos interrogaron toda la madrugada y toda la noche a Jesús en la casa de Anás, en la casa de Caifás, al final lo tenemos en el versículo 71 del capítulo 22, y abrimos con el capítulo 23, dice el versículo 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Si hay algo que vamos a notar en Jesús, en el pasaje anterior, cuando él comparece ante el tribunal judío, ante el Sanedrín, en el capítulo 22, y lo vamos a ver aquí de nuevo en el capítulo 23, cuando comparece ante Pilato, la autoridad romana, y también ante la otra autoridad romana que es Herodes, de nuevo ante Pilato en el capítulo 23. Es una sola cosa, y de lo que podemos estar seguros y es que Jesús es inocente. Jesús es inocente de sus acusaciones. Y yo estaba pensando en esto: ¿cómo haríamos nosotros? ¿Cómo harían ustedes para probar la inocencia de alguien desde un contexto literario? Digo, si tuviesen que escribir un artículo, un libro, si tuviesen que escribir un ensayo, y en este ensayo ustedes buscan justificar o probar la inocencia de un personaje que ustedes han creado, que está siendo injustamente acusado de un crimen que él nunca cometió, ¿cómo lo justificarían? ¿Cómo probarían su inocencia escribiéndolo desde la perspectiva literaria? Bueno, una manera de hacerlo es probablemente poniendo en los propios labios del que es acusado injustamente, poner las palabras "soy inocente". Es decir, hacer nosotros que él mismo confiese que no es culpable, que él es inocente. Y supongo que esa es una manera en la que escribiendo o describiendo este personaje podríamos tratar de defenderlo y comprobar su inocencia. Él mismo está reconociendo que es inocente. Otra manera probablemente de hacerlo es inventando otro personaje que sea un testigo o un abogado. Y este abogado que tiene credibilidad y que conoce al que es acusado injustamente, este abogado nosotros podemos poner en nuestro escrito palabras en las bocas de este abogado, en sus labios, y decir: este abogado confiesa, este hombre que es acusado de estos crímenes es inocente. Y supongo que esa sería otra manera en la que escribiendo comprobaríamos la inocencia de este hombre que está siendo acusado. Pero hay una tercera manera. Una tercera manera, y creo que esta tercera manera sería la más fuerte de todas, si tuviésemos que escribir una novela o un ensayo de cómo comprobar la inocencia de este hombre que está siendo injustamente acusado. ¿Y cuál sería? Poniendo la declaración de inocencia no tanto en los labios del propio hombre que es acusado, no tanto en los labios del abogado, sino en los labios del juez. ¿Verdad que eso sería determinante? Si en el escrito ponemos en los labios del juez, mirando al acusado después de haber analizado el caso, él declara: yo creo que este hombre es inocente. Eso determinaría el caso. Eso solucionaría el problema. Y nadie podría interrumpir una declaración como esta. El juez ha dicho que este hombre es inocente. Ahora, en esta historia es muy interesante porque encontramos a los evangelistas a escribir los evangelios. Y los evangelistas escriben estos evangelios y de alguna manera ellos intentan, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro, lo que intentan hacer específicamente cuando Jesús comparece ante el Sanedrín, ante Pilato y Herodes, es justificar a Jesús. Es comprobar que Jesús es inocente. Y la manera en la que lo hacen es increíble porque en esta historia
este día viernes en la mañana, el juez tiene un nombre. Y ese nombre es Poncio Pilato. Los evangelistas no se ocuparon, porque no ocurrió, en poner esta declaración en los labios de Jesús. Jesús nunca dijo, soy inocente, ante las acusaciones de los judíos. No se consideró culpable. Pero el caso que habían montado los judíos contra Jesús era tan tramposo, era tan manifiestamente y espasmosamente, evidentemente falso, por lo que encontramos en el capítulo 22, que para Jesús pronunciar las palabras soy inocente habría sido casi un pecado en sí mismo. Todos sabían que ellos habían ido contra toda ilegalidad, contra todo lo permitido, contra todas las leyes para condenar a un inocente. Esto era demasiado obvio, tanto sí que Jesús nunca necesitó confesar que él era inocente porque todos sabían que era inocente. Ahora, los evangelistas tampoco nos presentan un abogado. El hombre que estuvo más cerca de Jesús, que pudo haber declarado su inocencia, fue Pedro. Pero recordamos, Pedro se quedó con el gallo cantando ya hace un buen rato, negándolo a Jesús. El que estuvo más cerca de Jesús fracasó y no alcanzó jamás a confesar la inocencia de su maestro ante las acusaciones falsas. Pero la Biblia lo hace magistralmente, porque la Biblia lo hace desde el personaje. Esta declaración de inocencia viene de un personaje menos esperado, de un pagano llamado Poncio Pilato. Y no solo eso, es el mismo Poncio Pilato, un juez pagano y un gobernador que odiaba a los judíos, el que termina siendo en este capítulo 23 el abogado de Jesús. En el versículo 4 al final, Pilato dice, ningún delito hallo en este hombre. Ven que no lo inventé yo, Pilato lo está diciendo allí, ustedes vean. Versículo 4, ningún delito hallo en este hombre. Y si miran al versículo 22, de nuevo Pilato dice, él les dijo por tercera vez, esta fue la tercera vez, y si sumamos la del versículo 4, serían 4 veces, que Pilato declara y dice, pues qué mal ha hecho este, ningún delito de muerte hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. 4 veces en total Pilato declara la inocencia de Jesús. En otras palabras, Jesús es tan inocente que un juez pagano como Pilato tiene que incluso debatir con los acusadores judíos para tratar de convencerlos de que este hombre es inocente. Esto enseña este pasaje. Este es el gran boom, este es el gran shock de un texto como este. La pregunta teológica, obviamente, de lo que acabamos de decir es ¿por qué los evangelistas se preocuparon en demostrar de forma tan contundente que Jesús era inocente? Porque su inocencia es una prueba de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías, de que Él es el Dios encarnado, que nunca se le pudo hallar una mancha en su vida, tanto privada como pública. Este es un maravilloso pasaje. Ahora, noten lo que dice el versículo 1. Ustedes recuerdan el recuento de cómo hemos llegado hasta este punto. Jesús ha comparecido ante Anás, Jesús ha comparecido ante Caifás, Jesús ya ha sido escarnecido, ha sido golpeado, se han burlado de él durante la madrugada de este día viernes. Para este punto, cuando llegamos al capítulo 23, a Judas ya le ha sucedido lo que nos dicen los otros evangelios que le sucedió. Él no pudo aguantar y soportar la presión de haber traicionado a Jesús, al Hijo de Dios, y devolvió las piezas que había recibido por su traición. A los líderes judíos no les importó lo que tenía que decir Judas, y Judas fue y se ahorcó. Y como nos dice Hechos, agrega, él cayó y se desparramó. Ese fue el final de Judas. Y esto habría sucedido entre el capítulo 22 y el capítulo 23. Y así retomamos con el capítulo 23. El versículo 1 nos pone en contexto y dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Esto tuvo que haber sido en la mañana del día viernes, sabemos eso. Y tuvo que haber sido probable o aproximadamente a las 6 de la mañana, porque era a las 6 de la mañana que los funcionarios públicos de Roma, los oficiales romanos, se presentaban al público para atender
al público, a los judíos, en este caso, allí en Jerusalén. Así que Pilato habría salido allí y habría estado dispuesto a recibir quejas, a tratar de solucionar problemas entre los judíos desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Así que los judíos habrían llevado a Jesús allí, a Pilato, a las 6 de la mañana probablemente, y el texto enfatiza que fue toda la muchedumbre de ellos. Es decir, aquí hay una unidad que se enfatiza. Era todo el Sanedrín, eran los principales sacerdotes, eran los ancianos del pueblo, eran los escribas, algunos habían entre fariseos y saduceos allí, guardias del templo que estaban acompañando también, testigos que habían visto a Jesús en el templo cuando él tumbó las mesas de los cambistas, todo lo que necesitaban, toda esta muchedumbre que había estado poniendo esta presión sobre Jesús en las horas anteriores del día viernes, se levantó, lo agarraron a Jesús y lo llevaron de la casa de Caifás, lo dirigieron hacia donde estaba Pilato, allí en Jerusalén. Ahora, noten lo que dice el versículo 2. Y voy a leer el versículo 2, pero el versículo 2 nos tiene que llevar a otro pasaje para tratar de llenar los espacios aquí, ¿ok? No vamos a extendernos tanto en ese otro pasaje, pero creo que es importante hacerlo. Porque en el versículo 2 tenemos la acusación. Esta es la acusación, hay una triple acusación contra Jesús de los judíos frente a Pilato. Ahora, recuerden que el plan de los judíos es asesinar a Jesús y tienen que encontrar una justificación para que Pilato decida matar a Jesús, según la ley romana. Pero no era fácil hacerlo porque Jesús no había hecho nada malo, y Jesús no había pecado, y Él no había hecho nada en contra de Roma, no se había manifestado en contra de Roma. Así que no la tenían tan fácil los judíos aquí, pero ellos se idean algunos planes y algunas acusaciones. Y dice el versículo 2, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora, yo les decía que esto nos tiene que llevar a otro pasaje, y ese otro pasaje se encuentra en Juan 18. Porque esta acusación de los judíos contra Jesús es la acusación formal ya. Es una acusación formal, es una acusación legal que ellos están presentando delante de Pilato. Pero hubo una breve conversación antes de esta acusación formal, hubo una breve conversación entre Pilato y los judíos. En ese mismo momento, ¿ok? Y eso lo tenemos en Juan 18, en el versículo 28, noten lo que dice. Juan 18, 28 dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Ahora sabemos qué es el pretorio. El pretorio eran estas barracas o palacios cuando los romanos conquistaban alguna ciudad o alguna provincia. Ellos se quedaban con los palacios de esa provincia que le pertenecían al pueblo o al reino que los había ocupado anteriormente. Y esos palacios los romanos lo ocupaban como para que el hombre que era elegido como el prefecto o como el gobernador de esa área, de esa ciudad o de esa provincia pudiese vivir allí y desde allí gobernar y controlar a la sociedad que se encontraba en ese lugar. Así que en este momento, Pilato no vivía en Jerusalén. Él vivía en Cesarea Marítima. Allí se encontraba el palacio de Pilato, allí vivía y allí vivía con su esposa y con su familia. Pero recordemos que esta es la semana de la Pasión y era la semana de la Pascua. La fiesta de la Pascua, todos los judíos iban a Jerusalén para celebrar porque allí estaba el templo, el sacrificio de animales. Así que Pilato, como bien sabía que había mucha gente y eso a veces podía producir algunos problemas o levantamientos o revoluciones, él por si acaso en cada fiesta importante iba hacia Jerusalén y él tenía algún lugar allí, probablemente era el fuerte de Antonia o el pretorio, algún palacio que había sido de Herodes antes y probablemente ese era el lugar donde se encontraba, y a esto se le llama el pretorio. Y es allí donde se encuentra Pilato, de visita en Jerusalén, está allí y sabemos que está con su esposa, con su mujer, porque Mateo nos lo dice, Marcos nos lo dice. Así que lo llevan a Jesús de casa de Caifás al pretorio, a la autoridad romana que era Pilato. Dice, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Así que los judíos sabían que no podían entrar al pretorio porque ellos sabían que era
ellos ya se habían purificado para celebrar la Pascua y entrar en una casa de un gentil y de un pagano era considerado un ejercicio de contaminación, y así que lo evitaban. Me parece tan contraproducente, ¿verdad? Ellos están llevando a asesinar al Hijo de Dios, a su Mesías, y sin embargo están tan preocupados por la religión externa y los rituales externos. Esta es la hipocresía de la religión que vemos en todas las religiones de este mundo. Y entonces el versículo 29 dice, entonces salió Pilato a ellos. Noten, por eso es que Pilato tiene que salir del pretorio, de ese palacio donde se encuentra. Él tiene que salir a ellos. Ellos no pueden entrar a él. Él tiene que salir a ellos. Y este es Pilato. Ahora, ¿quién habría sido Pilato? Pilato habría sido un hombre, probablemente como se conocía, habían clases en la sociedad romana. Una de las clases que había en la sociedad romana era reconocida la clase media, se llamaba la clase ecuestre. Los ecuestres eran de la clase media y ellos estaban solo a un paso de pertenecer a la clase alta, a la aristocracia, convertirse en gobernadores, procuradores y cosas así. Y Pilato habría pertenecido a esta clase ecuestre o clase media. Era un hombre oportunista, era un hombre que se buscaba lo suyo y buscaba una oportunidad y por alguna razón, por algún medio, él logró llegar a hacerse el gobernador de la sección de Palestina llamada Judea, donde se encuentra Jerusalén. Este es Pilato. Pilato había sido elegido entonces por el emperador Tiberio como gobernador de Judea. No de Galilea arriba, no de Samaria arriba, sino solo de Judea, donde estaban Belén, donde estaba Jerusalén y estas otras ciudades al sur de Israel. Allí estaba Pilato, él era el representante del emperador en Judea. Él era la máxima autoridad en Judea, de Roma, para los judíos. Y no habría sido un cargo tan halagador para Pilato. No pensemos necesariamente que él estaba contento con este cargo, porque nadie quería ser gobernador de Judea, porque Judea era un lugar muy problemático. Los judíos ya habían provocado problemas en años anteriores al Nuevo Testamento y lo harían en años posteriores también. A veces se volvían revolucionarios y si algo bien detestaba a Roma eran las revoluciones y mantener la paz. Pero allí fue por la providencia divina elegido Pilato como procurador o como gobernador de la provincia de Judea. Y esa es la razón por la que está aquí en Jerusalén. Ahora, Pilato es reconocido por historiadores judíos. Josefo, Filón, sobre todo Filón, es el que más escribe negativamente sobre Pilato. Filón nos dice que era un hombre pagano, era un hombre cruel, era un hombre sádico, era un hombre que no le interesaba asesinar a alguien aunque no se haya comprobado la inocencia o la culpabilidad de esa persona. Él simplemente asesinaba por asesinar. Y tiene una serie de epítetos negativos y muy fuertes en contra de Pilato. Ahora, sabemos a ciencia cierta que Pilato era antijudío. Él odiaba a los judíos, era antisemita. Y tenemos algunos eventos en la historia de Pilato antes de Jesús y después de Jesús que él cometió contra los judíos. En una ocasión Pilato llevó unas efigies que tenían la imagen del emperador y las llevó dentro de Jerusalén y lo puso en diferentes lugares, incluso en el templo. Y ustedes saben que los judíos, para ellos era prohibido, según su ley, tener imágenes de emperadores extranjeros dentro de sus fronteras y mucho menos en Jerusalén, la ciudad santa o en el templo. Pero esto lo hizo Pilato porque era un hombre que le gustaba provocar a los judíos. Le gustaba provocar a los judíos. Y en ese instante Pilato dio orden cuando vio que los judíos se estaban rebelando contra él por lo que estaba haciendo con estas efigies paganas dentro de Jerusalén. Él ordenó a sus soldados desenvainar sus espadas y que estén listos para asesinar a los judíos. Pero cuando él vio que los judíos estaban tan dispuestos a dar su vida por esta situación, ellos se postraron y pusieron sus cuellos para ser degollados. Y Pilato, cuando vio esto, desistió y dijo, ok, no más. Y se retiró estas efigies de las ciudades de los judíos. En otra ocasión, Pilato había decidido construir un acueducto entre Belén y otra ciudad, Jerusalén, si no me equivoco. Y para conseguir dinero, robó dinero del templo, del tesoro sagrado. Y lo hizo abiertamente y lo hizo despóticamente en contra de los judíos. Y esto provocó de nuevo un levantamiento entre judíos. Y lo que hizo Pilato fue ordenar a sus soldados vestirse como judíos
y pararse entre la multitud para confundirse con los judíos y desde allí comenzar a asesinarlos, y esto es lo que hizo. Y provocó una gran matanza entre los judíos. Esta y otras atrocidades realizó Pilato. Este era Pilato, era un hombre atroz, era un hombre cruel. Así se lo conoce en historia como un antijudío, como un antisemita. Era un hombre que no le interesaba la vida o la muerte. Y aquí estamos ante este hombre, y este es el hombre que la divina providencia puso para que sea el hombre que iba a recibir las acusaciones de nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Digo, poco él sabía que después de 2000 años los niños de la escuela dominical iban a escuchar su nombre una y otra vez cuando se habla de la muerte de Jesús, y que en las iglesias se iba a pronunciar tanto su nombre. Digo, tanto es así que más adelante Pablo dice en 1 Timoteo, hablando de que Cristo hizo la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo le dice a Timoteo. Y sabemos algo de bíblico incluso de Pilato. ¿Se acuerdan cuando esto lo estudiamos hace tantos años que yo también lo había olvidado? Hasta que lo volví a leer esta semana. Pero cuando en Lucas se nos dice que Pilato había provocado esta muerte entre los galileos que habían ido a adorar a Jerusalén, al templo, y Pilato había mezclado la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios. Dice en el capítulo 13 de Lucas, el versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Este era Pilato. Asesinó galileos, judíos, de donde era Jesús, de donde eran los discípulos, y esa sangre la hizo una y la mezcló, la vertió con la sangre de los animales, de los sacrificios. Un crimen atroz. Este era Pilato. Y lo que más me sorprende de esta historia es que este Pilato declara la inocencia de Jesús. Pero noten en el versículo 29 de Juan 18, dije que no me iba a demorar en este pasaje, y esto es justamente lo que estoy haciendo. Dice el versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Esta es una pregunta interesante, porque Roma era una nación, era un imperio de leyes, no era una anarquía. Era una nación de leyes, especialmente en la república, pero aún ahora que no era la república de Roma. Y digo, tan importante era la ley romana que hoy incluso nosotros en nuestro occidente y en nuestros países hemos recibido el impacto y la influencia de la ley romana que existió alguna vez hace 2000 años. Ellos no podían asesinar a alguien solo porque querían. Y por eso Pilato pregunta, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Digo, necesito una acusación formal. ¿Cuál es la acusación que me traen contra este hombre? Dice el versículo 30, respondieron y le dijeron, los judíos le dicen a Pilato, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ok, esta no parece una acusación formal, esta no parece una acusación importante. Esto parece una acusación muy libre de palabras, muy ligera, sin especificaciones. Simplemente están diciendo que es un malhechor, es un hombre malo y por eso te lo traemos. Eso no funciona. Eso no funciona en la ley romana. Y los judíos debieran haber sabido mejor que esto. Por eso el versículo 31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Digo, no me traen ninguna acusación formal contra este hombre digna de muerte. No sé qué tienen con él. Ustedes son judíos, hagan cosas de judíos. Juzguen ustedes. ¿Qué me traen a mí este hombre tan de mañana? Quiero tomar mi café, no me molesten, váyanse de aquí. Quiero estar tranquilo, no me interesa este hombre. No me interesan ustedes. Yo estoy aquí simplemente para procurar la paz y que ustedes den sus impuestos al emperador. Eso es todo lo que me interesa. Mientras hagan estas dos cosas, paz e impuestos al emperador, yo estoy tranquilo. Ese es mi trabajo aquí, en Judea y en Jerusalén. No me interesan estos juicios pequeños que ustedes tienen entre ustedes. Y dice la segunda parte del versículo 31, los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. De pronto la cuestión escaló. Y ahora los judíos hablan de muerte. Ahora los judíos dicen que este hombre es digno de muerte y que tiene que morir. Esto obviamente habría llamado la atención de Pilato ahora. Y seguramente la llamó en este punto
Él pensó que esto parece que es más serio de lo que yo pensé inicialmente. Y Juan añade en el versículo 32, ¿por qué esto estaba sucediendo? ¿Por qué estaba sucediendo? Versículo 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Tanto en Juan 3 como en Juan 12, Jesús había dicho que él iba a ser levantado. Levantado. Y esa referencia de que él iba a ser levantado es una referencia a la cruz, cuando él fue levantado en la cruz. Así que Jesús había profetizado de qué muerte iba a morir, de que él iba a morir crucificado en una cruz. Había sido tan específico, así que tenía que ocurrir de esta manera. Él tenía que morir bajo el imperio romano, según la ley romana. El versículo 33 dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Así que él lo recibe a Jesús y lo más probable es que Jesús está dentro del pretorio. Pilato está con Jesús dentro del pretorio. Pilato sale del pretorio a conversar con los judíos, a recibir la acusación. Después vuelve a entrar al pretorio. En el versículo 33 dice que él volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y aquí este es el punto cuando nosotros tenemos que regresar a Lucas. Porque aunque Juan no lo ha hecho explícito, al menos del labio de los judíos no ha salido todavía la acusación de que él dice que es un rey. Aquí en Juan no lo encontramos, pero eso es lo que encontramos en Lucas. ¿Okay? Esta conversación previa habría sucedido de Juan, habría sucedido antes del capítulo 23, versículo 2 de Lucas. Los judíos traen a Jesús, no tienen una acusación formal contra Jesús. Pilato les dice, vayan a hacer, ustedes son judíos, hagan cosas de judíos, no quiero que me molesten a mí. Entonces, regresamos a Lucas 23:2. Y entonces, dice el versículo 2, y comenzaron a acusarle, y ahora traen una acusación directa y formal. Y la primera es, el versículo 2, Lucas 23:2, dice, a este hemos hallado que pervierte a la nación. A este hemos hallado que pervierte a la nación. Ahora, ¿qué significa esto? Él está pervirtiendo a la nación. En otras palabras, él está desviando a la nación. Él está haciendo creer a la nación algo que la nación no ha creído usualmente. Y la inferencia que quieren darle a entender a Pilato es que Jesús está provocando tal impacto en la sociedad que la sociedad se está apartando del imperio romano. Que los judíos se están alejando del imperio romano. Obviamente esto es falso. Pero esta acusación prueba algo cierto de Jesús. En cada acusación falsa de los judíos encontramos algo cierto de Jesús. Y esta no habría sido la intención de ellos, pero esto es lo que terminan confesando. Y hay algo cierto aquí, y es que Jesús había impactado a toda la nación de los judíos. ¿Y cuál era la preocupación de ellos? ¿Y cuál era el impacto de Jesús? Bueno, eso lo encontramos en los capítulos anteriores, en todos los capítulos anteriores. Pero por ejemplo, por darle solo algún ejemplo, en el capítulo 19, el versículo 48 dice, no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. También dice en el capítulo 20, cuando le hace Jesús la pregunta a ellos sobre el bautismo de Juan, ellos responden en el versículo 6, y decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. ¿Noten cómo ellos sabían que habían perdido al pueblo? Ellos sabían que el pueblo ya no estaba con ellos como antes. Y ellos temían esto en gran manera. Incluso en el versículo 19, allí capítulo 20, versículo 19, dice, procuraban los principales sacerdotes y escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Temieron al pueblo. Y no solo esto, si van al versículo 45 allí del capítulo 20, cuando Jesús acusa públicamente a los escribas y fariseos y sacerdotes, dice el versículo 45, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, etc. Y esto Jesús lo dijo públicamente. Todos habrían escuchado esto, el pueblo. ¿Cuál era la preocupación entonces de los líderes judíos? En efecto, Jesús había causado un impacto en el pueblo, pero no el impacto que ellos querían hacerle creer a Pilato.
No era un impacto tal que los judíos se estaban alejando del imperio romano. El impacto era que los judíos se estaban alejando de los líderes judíos. Y esta era su gran preocupación. Pero ellos tergiversan lo que Jesús está haciendo realmente. Ellos lo tergiversan. Prohíbe dar tributo a César. Esta es una acusación directa y fuerte. Esta es una acusación política. Todas son una acusación política contra Jesús. Él impide y prohíbe dar tributo a César. Esto pegaría en el centro del corazón del imperio romano. Esto haría enojar a cualquier procurador, a cualquier gobernador y sobre todo al emperador de Roma. Que alguien impida dar impuestos al imperio romano. Esto era inadmisible, era imposible. Ahora, ¿era cierto o no? Claro que no. Claro que Jesús nunca prohibió a los judíos dar impuestos al César. Y ustedes recuerdan ese pasaje famoso que nosotros ya estudiamos en el capítulo 20, ¿se acuerdan cuando le hicieron la pregunta tramposa con la moneda? Y le preguntaron a Jesús en el versículo 22, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Ahora saben por qué le hacían esta pregunta a Jesús. Ahora entendemos cuál era la intención de los judíos al hacerle esta pregunta a Jesús. ¿Es lícito Jesús dar tributo a César o no? Si Jesús decía no es lícito dar tributo a César, era una acusación que ellos podían utilizar contra Pilato y decir, mira, Jesús acaba de decir que no hay que dar tributos a César, es digno de muerte, o al menos preso se podría ir. Pero Jesús respondió, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no prohibió dar tributo a César. Jesús afirmó dar tributo a César, pero sí dijo que lo más importante es darle a Dios lo que es de Dios. Pero de nuevo los judíos distorsionaron esta declaración de Jesús y con una gran mentira le dicen a Pilato, él prohibió dar tributo a César. Era una mentira. Esta fue la segunda acusación. ¿Y cuál es la tercera acusación? La tercera acusación va de la mano con la segunda, pero dice al final del versículo 2, dice él dice que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora, noten cómo ellos usan la palabra rey aquí, porque es el término pagano para designar a este tipo de hombres que gobernaban imperios. Lo natural para ellos habría sido es el Cristo, el Mesías o el Hijo de Dios, pero como están ante Pilato, un pagano que no le interesa nada de Mesías o Hijo de Dios ni nada de esto, utilizan la palabra rey. Él es el Cristo, un rey. Para los judíos, el Cristo era el descendiente de David. Era el rey de Israel, el rey de los judíos. Y esta es la acusación. Ahora, ¿cómo esta puede ser una acusación ante Roma contra Jesús? Que Él es el Cristo, un rey. Bueno, porque Roma no iba a permitir otro rey aparte del César, ¿verdad? Cualquier rey tenía que ser eliminado. Digo, tanto los gobernadores romanos como el emperador romano eran esquizofrénicos ante siquiera la idea de cualquier surgimiento de algún hombre que se llamase rey. Y me parece tan sorprendente aquí, tan sorprendente lo que vamos a encontrar, que tanto Pilato como Herodes más adelante, ambos habrían asesinado a cualquiera que se autoadjudicase como rey. Pero no lo hicieron con Jesús. No tuvieron ningún interés en Jesús. Digo, es como que si Pilato está allí, y les voy a decir esto en un momento antes de decírselo ahorita, pero de nuevo, Él es el Cristo, un rey. Esto es lo que Él dice. Y de nuevo los líderes judíos están haciendo una confesión que para nosotros es importante, de nuevo, como el pasaje anterior, que Él es el Cristo y que Él es un rey. Aunque ellos lo niegan, están trayendo este título de Jesús. Ahora no solo entre sí lo discuten en el Sanedrín, sino que traen este título al conocimiento y a los oídos del gobernador de Judea, que es Poncio Pilato. Al mundo pagano ellos mismos se encargan de traer un título importante como el elegido, el Mesías, el ungido. Este es el Cristo, este es Jesús. Ahora, esta es la triple acusación. Pervierte a la nación, prohíbe dar impuestos al César y se ha declarado un rey como para competir con el César y contigo, oh Pilato. Esto me hace recordar a esa escena famosa de El Hobbit,
cuando uno de los hobbits estaba dentro de un lugar donde hay monedas y piezas de oro y se encuentra con un gran dragón allí dentro. Y cuando el dragón lo descubre al pequeño hobbit, el hobbit utiliza estos epítetos de magnificencia: oh, gran dragón, eterno, tú que eres tan poderoso. Y me parece que es algo similar a lo que están haciendo los judíos aquí ante Pilato, ¿verdad? Digo, ambos no se quieren, ambos incluso podrían odiarse, pero todo contar de traer a resolución final el plan que tienen de asesinar a Jesús, a ellos no les interesa. Ellos odiaban dar tributos al César. Ellos odiaban esta idea porque ellos creían que eran libres y las promesas del Antiguo Testamento. Ellos odiaban la idea, pero ahora aquí están acusando a Jesús de no dar tributo a César, como si a ellos les hubiese encantado dar tributos al César. Noten lo que dice el versículo 3. Esta es la acusación, y la acusación nos lleva a la investigación. Ahora Pilato ha escuchado la acusación y ahora él va a investigar. El versículo 3 dice: entonces Pilato le preguntó diciendo, y lo que le llamó la atención de todo esto a Pilato fue de que él era un rey, que él había dicho que era un rey. Esto fue lo que más le llamó la atención y lo que pensó que era más problemático. El resto Pilato lo desestimó. Probablemente pensó: es una invención, no veo nada en él. Pero que era un rey le pareció curioso. Y dice el versículo 3, entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Hay énfasis en el griego, poniendo la palabra tú al inicio. ¿Tú eres rey de los judíos? Parece que Pilato está hablando o está haciendo esta pregunta a Jesús en un término despectivo, como si él no lo creyese. Y podemos entender, Jesús no está vestido de gloria, no tiene una corona en su cabeza. Él ha sido golpeado toda la noche, su rostro está ensangrentado, él no ha dormido toda la noche, han roto sus vestidos seguramente, está sucio. Está echado allí. Digo, no es la imagen de un rey. Y Pilato no creo que lo toma en serio a eso. No es que le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Como si él creyese que en verdad pudiese ser el rey de los judíos, porque no se ve como un rey. No habría podido ser ni siquiera el rey de Belén en el aspecto que tenía Jesús en ese momento. Por eso el término despectivo: ¿tú eres el rey de los judíos? Digo, este hombre está loco, o este hombre está diciendo la verdad, pero nadie diría eso, a menos en la condición en la que él se encuentra. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Y respondiéndole él dijo, ¿qué dijo? ¿Sí? No dijo que sí. ¿Qué dijo? No, no dijo que no. No dijo ni sí ni no. Él dijo: tú lo dices. Tú lo dices. ¿Se acuerdan? Igual a como encontramos en el versículo 70, contra Caifás o el Sanedrín: vosotros decís que lo soy. Tú lo dices, Pilato. Ahora, a esto se llama, ¿cómo respondes a alguien con palabras cuando no quieres responder la pregunta que te hace? ¿Cómo respondes cuando no quieres responder, pero terminas respondiendo, sin querer responder? ¿Cómo lo haces? Como Jesús lo hace aquí. Él no niega, él no lo afirma, aunque implícitamente podríamos decir que es una afirmación. Te voy a decir que no. Tú lo dices. Es simplemente cómo respondes para que el desarrollo de este caso no avance. ¿De qué manera los políticos son expertos en hacer esto? ¿Cómo respondes para que el caso no avance para nada? Pero tienes que responder algo, ¿ok? Tienes que dar tus palabras, pero tus palabras no van a avanzar el caso para nada. Bueno, esto es lo que hace Jesús. ¿Eres rey? Tú lo dices. Él no quería ser parte de esto. Jesús no tenía que responder que sí, era inútil responder que sí. Pilato no creía, los judíos no creían. Simplemente se limita a decir: tú lo dices. No quiero tener parte en esta discusión. Yo sé quién soy y sé lo que debo hacer. Y dice el versículo 4, esta es la investigación. Y después de esta investigación, ahora déjeme llevarle solo por un momento de nuevo al capítulo 18 de Juan, porque aquí debemos rellenar un poquito de información nomás, solo un poco. En el capítulo 18 de Juan, y dice
El versículo 33 que ya leímos, dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Esto es lo que tenemos en Lucas, pero noten lo que añade Juan aquí. Versículo 34, Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es lo mismo, tú lo dices. ¿Por qué me preguntas que soy rey? ¿Tú crees que soy un rey? ¿O simplemente otros te lo han dicho de mí y por eso me lo estás diciendo a mí? De nuevo, ¿cómo respondes con palabras para no ser descortés con tu silencio? Pero al mismo tiempo sabes que esas palabras no van a ayudar a desarrollar este caso en contra tuya. Bueno, así como Jesús respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Noten en el versículo 35, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? ¿A mí qué me interesa? Yo no soy judío, no me interesan sus leyes. Dice él a Jesús, le dice: tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Digo, Pilato estaba sorprendido porque él no buscaba a Jesús. La providencia lo puso a Jesús en las manos de Pilato. Roma no iba tras Jesús. A Roma no le interesaba lo que estaba haciendo Jesús en Galilea o en Jerusalén. Nunca vemos que los romanos hayan estado persiguiendo a Jesús. Si lo hubiesen estado persiguiendo y Dios lo hubiese permitido, lo hubiesen atrapado a Jesús mucho antes. Si había algo muy bueno que Roma podía hacer, era oler a los instigadores desde muy lejos, enviar espías y atraparlos en medio de la noche. Roma era experta en hacer esto. Y el hecho de que nunca se hayan interesado en Jesús es una muestra de que la evidencia de esto es que nunca lo habían atrapado, porque Jesús no era un personaje interesante para ellos o de interés. No causaba ningún problema. Y Pilato lo vemos aquí queriendo deshacerse de la responsabilidad de Jesús. Pero la providencia y los judíos que lo acusan de nuevo lo empujan y lo presionan para que él tome la decisión acerca de qué hacer con Jesús. Y por eso le dice a Jesús: tú nací en mi pretorio, con mi familia aquí, y hacer lo que siempre hago, no me interesa nada de esto. Y Jesús responde entonces en el versículo 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato creía que tenía la autoridad sobre Jesús. Y Jesús le dice: no, mi reino no es de este mundo. Y en esa declaración, mi reino no es de este mundo, Jesús está confesando que es un rey, ¿verdad? Porque él dice que tiene un reino. Él dice mi reino, así que él está implícitamente confesando que él es un rey. Él está respondiendo la pregunta en este punto. Pero él dice: en verdad, si mi reino fuera de este mundo, yo no estaría dando cuentas a ti, tú me estarías dando cuentas a mí. Jesús le dice a Pilato. Y el versículo 37 le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey entonces? Ahora que acabas de decir que tienes un reino que no es de ese mundo, entonces, ¿tú eres rey? Otra vez, y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Otra vez, tú dices que yo soy rey. Y noten lo que añade Jesús. Y esta es su afirmación, y no es posible negarla. Él afirma esto. Y dice: yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué oportunidad tuvo Pilato aquí? Tan importante de reconocer la verdad, de reconocer al rey. Y Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Esta fue la conversación privada entre Jesús y Pilato. Ahora pueden regresar a Lucas 23. Es la misma declaración que hace Pilato en el versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Ningún delito hallo en este hombre. Esta es la declaración de inocencia de Jesús. Y viene de un hombre pagano y despiadado como Pilato. Pilato está defendiendo a Jesús en un sentido. Sin querer hacerlo, sin importarle, él lo está defendiendo.
Ahora, ¿esta acaso no habría sido la oportunidad para los judíos? ¿Esta no habría sido una ola de misericordia que Dios estaba enviando del cielo a estos judíos que acusaban a Jesús para que reconocieran su pecado, su ceguera espiritual y su odio contra el Mesías, contra el Hijo de Dios? Esta era la oportunidad de arrepentirse. Intentaron asesinar a Jesús delante de Pilato, justificándolo con acusaciones, y Pilato ya hizo su veredicto. En el versículo 4, el veredicto es inocente. Él es el juez y él dice, este hombre es inocente. Y ese era el momento para que los judíos entendiesen, ok, lo hemos intentado todo y creo que la providencia está diciéndonos que estamos haciendo algo mal aquí. Este hombre es inocente. Aún Pilato lo ha reconocido. Pero fue esa la reacción de ellos. Noten el versículo 5. El versículo 5 encontramos el debate. Ahora va a comenzar apenas el debate entre Pilato y los judíos. Dice, pero ellos porfiaban. Esa palabra porfiaban no aparece en el Nuevo Testamento casi. Es una palabra, es la idea, tiene un prefijo de intensidad. Y es la idea de algo que va escalando en fortaleza, algo que va creciendo en poder o en fuerza. Es la idea de que ellos continuaron insistiendo con más intensidad. Porfiaban, dice, y es un imperfecto, es algo que lo estaban haciendo continuamente. ¿Y qué decían? ¿Qué le decían a Pilato? Versículo 5, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué esta acusación? Bueno, esta acusación tiene la intención de decirle a Pilato, Pilato, este no es solo un problema de Jerusalén. Este no es solo un problema local, aislado aquí en Palestina, en Israel. Este es un problema mucho mayor de lo que tú piensas. Este hombre viene enseñando por toda Judea, no solo en Jerusalén, todas las ciudades de Judea, e incluso comenzando desde Galilea, el norte de Israel hasta aquí. Digo, toda la gente está involucrada en este movimiento de Jesús. Esto es mucho más serio de lo que tú piensas, Pilato. Este fue el plan. Hacerle ver a Pilato que este era un problema de mayor envergadura de lo que él pensaba. Cuando Pilato oyó decir Galilea, el texto ya nos va a llevar a otra escena y a otro personaje importante en esta semana de la pasión, que es Herodes Antipas, otro personaje despiadado y pagano ante el cual Jesús va a comparecer. Primero ante Pilato y después ante Herodes. Dice el versículo 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber, bueno, él preguntó obviamente y le respondieron, sí, es Galileo, porque sabemos que Jesús, bueno, aunque nació en Belén, se crió en Nazaret, que se encuentra en Galilea. Belén se encuentra en Judea, no en Galilea, en Judea. Allí nació Jesús, pero él se crió y vivió en Nazaret, que le pertenece a Galilea. Y por eso él fue llamado el Nazareno. Y cuando a Pilato le dijeron que él en efecto era de Galilea, era un Galileo, dice versículo 7, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, porque Herodes era el gobernador romano de Galilea, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. ¿Qué está intentando hacer Pilato aquí? Él está intentando deshacerse de Jesús. Él no quiere tener parte con la acusación de este hombre porque Pilato sabe que es inocente. Pilato sabe que es inocente. Ahora, honestamente no sé qué es peor, Pilato o los judíos. Y no es fácil decidir, y probablemente no tengamos que decidir. Pero Pilato ya había sido gobernador desde el año 26 después de Cristo hasta el año 36 después de Cristo, unos 10 años ya llevaba o fue gobernador de allí de Judea. Y después sabemos que fue depuesto cuando intentó provocar otra masacre con los samaritanos en el monte Gerizim. El emperador se enteró, Calígula, y lo depuso y lo enviaron a otro lugar. Una tradición falsa, creo yo, cristiana, ortodoxa, nos dice que Pilato se convirtió y hizo cosas para el cristianismo, pero no hay ninguna evidencia de esto. Algunos dicen que incluso él se mató al final cuando fue depuesto de su lugar, o simplemente no se escuchó más de él, de Pilato. Pero qué personaje, ¿verdad? Yo creo que hay una palabra con la que podemos
resumir a Pilato al verlo aquí, y lo vamos a seguir viendo, por eso no quiero gastar todos los dardos todavía, porque tenemos del versículo 13 al 25, todavía lo tenemos a Pilato discutiendo y debatiendo con los judíos. Pero lo que podemos decir por ahora es que Pilato en un sentido hizo algo peor que lo que los judíos están haciendo aquí contra Jesús. Porque en su ceguera espiritual, los judíos, en su odio, en su ceguera y su religiosidad, ellos investigaron, vieron a Jesús, vieron las pruebas y las evidencias y concluyeron que él era un falso Mesías y que debía morir. Esta fue su conclusión. Ceguera espiritual, pecado, horrible pecado, injustificable. Pero Pilato ni siquiera se tomó la molestia de averiguar quién era Jesús. Pilato estaba allí y ni siquiera se tomó la molestia de averiguar qué es la verdad, que la tenía allí frente a sus propios ojos. Pilato fue un personaje ambivalente, indiferente. Él ignoró lo que la providencia le trajo. Él tenía la oportunidad aquí de conocer la verdad para la libertad de su propia alma. Pero todo lo que intentó hacer fue rehuir de la responsabilidad de condenar a un inocente. Y aún así la providencia lo volvía a traer a Jesús delante de Pilato. Y él no pudo deshacerse de Jesús. Tuvo que tomar una decisión al final con Jesús, o condenarlo o declararlo inocente. Pero tuvo que tomar una decisión. Es una gran ironía, ¿verdad? Es una gran ironía que este pasaje nos muestra a Pilato teniendo la autoridad sobre Jesús para declararlo inocente o declararlo culpable. Y lo que en realidad estaba sucediendo, la verdadera historia, es que Jesús fue traído a Pilato para reconocer si Pilato era culpable o inocente. Si Pilato iba a reconocer al Cristo, al Hijo de Dios, o lo iba a rechazar. El que está siendo juzgado aquí no es Jesús, es Pilato. Y él va a llevar la responsabilidad por la decisión que va a tomar. Es equivalente a como hoy la gente piensa que puede investigar la Biblia y determinar si lo que la Biblia dice es la verdad o no. Y lo único que tú tienes que hacer con una persona es decirle a una persona: este libro es la palabra de Dios, te regalo una Biblia. Y en ese momento la persona va a creer que tiene la autoridad para juzgar a la Biblia si es la verdad o no. Pero lo que no saben, pero tú sí sabes y debes saberlo, es que en el momento en que tú le dijiste a esa persona: esta es la palabra revelada de Dios, y le regalaste una Biblia, en ese momento la Biblia va a juzgar a esa persona por lo que decida hacer con ella. Él o ella van a ser juzgados por este libro. Y ese es el caso de todos nosotros con Jesús. Él nos juzga a nosotros, no nosotros a Él. Y Él va a hacer lo mismo con Herodes. Herodes va a ser juzgado por Jesús, aunque él pensó muy diferente. No es ese el fin de nuestras vidas, en verdad. ¿Qué decisión tomamos frente a Jesús? ¿Cómo decidimos creer en Él? ¿Qué es? ¿Qué es lo que dijo? De nuevo, esto se trata acerca de la identidad de Jesús. Todo es acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién es este hombre? Y ninguno de los personajes en la historia de la pasión puede escapar de la responsabilidad de reconocer si Él es el Hijo de Dios o si no es el Hijo de Dios. Y dependiendo de esto dependerá su destino eterno, su salvación o su condenación eterna. Hay una cosa más que para terminar sale a relucir, me parece, de este pasaje, y lo continuaremos viendo, es qué paciencia de Jesús, ¿verdad? Para sufrir, qué inocencia la de Él. Qué tranquilidad. Parece que si fuese una paciencia o un silencio milagroso el que Jesús está mostrando en estos eventos cuando es juzgado injustamente ante estas autoridades. Él en verdad debería ser un cordero que en silencio, sin abrir su boca, fue llevado al degolladero para ser sacrificado por nosotros. Y esto se está cumpliendo en estas mismas letras y versículos que estamos leyendo. Él se limita apenas a responder lo que le dicen.
pero nunca elevó una palabra de queja o de acusación, nunca elevó una palabra de lenguaje soez contra sus enemigos, ninguna palabra de admonición contra su padre por permitir todo esto. Es un perfecto silencio. Si alguna vez el silencio puede ser perfecto, es este, el que encontramos en Jesús cuando comparece ante sus enemigos en los tribunales, judíos o paganos. Y esta es una demostración de que Él en verdad es el Hijo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, te damos por que algún día nosotros también consideramos quién es este hombre, que vino hace 2000 años, que vivió una vida perfecta, que murió condenado inocentemente y fue crucificado en una cruz y resucitó al tercer día y ascendió después de 50 y hoy está a tu diestra. Y tuvimos, Señor, la oportunidad de considerarlo, de pensarlo y de apropiarnos o rechazarlo. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y por tu gracia, Señor, si los que estamos aquí todos somos salvos, por tu gracia nos diste la luz para entender quién verdaderamente era este hombre. Pilato debió haberse postrado ante la majestad del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él debió haberle suplicado salvación. Jesús no tuvo problemas en confesar que Él era el Mesías cuando se encontró con una mujer samaritana, una mujer pecadora. Él no tuvo problemas en confesar que era el Mesías cuando sanó a un ciego milagrosamente. Él dijo, yo soy el que ves, yo soy el que estoy aquí. Pero Pilato no respondió preguntas. A los judíos líderes no respondió preguntas, porque las evidencias eran tan claras ya, y ellos habían tomado ya su destino de asesinarlo y de condenarlo a la muerte. Pero para el resto de nosotros, Señor, hay esperanza en seguir reconociéndolo a Cristo como nuestro Señor, como el Hijo de Dios, como el Cristo, el Mesías prometido, y es la verdad más importante de todas, la que tuvo Pilato frente a sí. Fue tan crucial que su vida eterna dependió de eso. Y él se condenó. Es lo más probable por no haber considerado a Jesús como lo que Él realmente es. Libera, Señor, a las personas de su esclavitud, te pedimos. Y a nosotros, ayúdanos a ser más fieles en hablar a otros, no de religiosidad, no de moralidad, cuando le hablemos de cristianismo, sino que le hablemos de una persona que es Cristo, y que con claridad les digamos quién es este Cristo, porque en ese conocimiento radica la verdadera salvación, es la única esperanza que tenemos y que tienen los hombres y mujeres de este mundo. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, gracias te damos por este tiempo, por la adoración, por la mañana, la comunión. Ahora rogamos tu dirección, tu guía, tu protección sobre nosotros. Bendice el tiempo de comunión y también, Señor, bendice el resto de esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.